Si miramos la historia de la pedagogía, la figura del coordinador o del supervisor escolar se entendía desde una óptica puramente de inspección. Claro, el típico inspector que venía a castigar, ¿no? Eso es, era un fiscalizador, alguien que aparecía en el aula con una libreta, un bolígrafo, y se ponía a comprobar si el profesor estaba cumpliendo la norma disciplinaria o si, no sé, si seguía el temario a rajatabla. Madre mía, qué tensión. Muchísima. Era una figura que generaba miedo, rechazo, pero, y aquí entra el tema de nuestra inmersión profunda de hoy, la investigación de Ramón Alfonso Reyes Mora le da la vuelta a este concepto por completo. Sí, el documento nos presenta una evolución radical, la verdad. Radical. Hacia lo que él bautiza, fíjate qué nombre, el coordinador docente todoterreno. El coordinador docente todoterreno. A ver, el término tiene muchísima fuerza, pero también creo que invita un poco a la confusión, ¿no crees? ¿Por qué lo dices? Pues porque cuando leo la definición de Reyes Mora en su trabajo, él describe a un profesional polifuncional, que actúa como eje articulador. O sea, es el puente humano que convierte las grandes políticas educativas, que a veces suenan a pura abstracción burocrática del ministerio, Totalmente abstractas. Sí. pues las convierte en prácticas concretas en el aula. Y leyendo esto, se me venía a la mente una analogía mecánica muy clara. A ver, cuéntame esa analogía. Es como la caja de cambios de un vehículo. O sea, tienes el motor, que genera una fuerza bruta enorme, que serían las leyes de educación, el currículum oficial, y luego tienes las ruedas, que es el aula, donde ocurre la fricción real con el asfalto, donde están los chavales. Claro, la realidad del día a día. Eso es. Si conectas el motor directamente a las ruedas sin nada en medio, pues el coche se cala, da tirones o directamente se rompe la correa. ¡Ostras! Pues esa imagen de la caja de cambios ilustra perfectamente el mecanismo interno de la profesión. Es muy buena. ¿Verdad que encaja bien? Encaja perfecto porque el coordinador no es el motor, o sea, no genera las leyes y tampoco es la rueda, no está impartiendo la materia cada hora con los alumnos. Su trabajo es la traducción de esa fuerza. Traducir la burocracia, vamos. Exactamente. Toma la burocracia, que es fría y estandarizada, y la traduce en pedagogía viva, adaptada a la velocidad y al terreno de su centro en particular. O sea, pasa de la cultura de vigilar a la cultura de transformar y acompañar. Poniendo a la persona en el centro. Eso es, la persona por encima de la norma. Pero a ver, pongamos un poco de resistencia aquí. Porque si llamamos a alguien todoterreno y le decimos, oye, tu trabajo es ser el puente de absolutamente todo en este centro educativo, pues, ¿no es esa la receta perfecta para el desastre? Bueno, el riesgo está ahí, es innegable. Es que claro, si conectan todo con todo, la inercia natural de cualquier institución es cargarle todos los marrones a la persona que siempre los resuelve. ¿No corren el riesgo de terminar haciendo el trabajo de todos y acabar quemados? O sea, agotados en 3 meses. Absolutamente. El riesgo es altísimo y es precisamente el abismo en el que caen muchísimos coordinadores novatos. Pero el documento de Reyes Mora es tajante en este punto y desmonta esa trampa muy bien. ¿Cómo lo hace? Porque sobre el papel es fácil decirlo. Pues dejando claro que ser un todoterreno no significa ser el que lo hace todo. Significa ser quien habilita a los demás para que puedan hacer su propio trabajo de forma autónoma. Ah, vale, construir capacidades, no hacer tú las cosas por ellos. Exacto. Su función es construir capacidades colectivas en el claustro de profesores, no acumular responsabilidades individuales. Él divide la acción en 4 áreas clave: la pedagógica, la de evaluación, la administrativa y, fíjate, la más importante, la de acompañamiento. Pues mira, detengámonos en ese acompañamiento porque me parece fundamental. O sea, si yo soy un profesor que lleva 20 años dando clases de matemáticas de la misma manera y de repente entra el coordinador en mi aula, pues mi instinto de supervivencia va a saltar por los aires. Sí, vas a ponerte a la defensiva de inmediato. Totalmente. Voy a pensar, ya viene este a controlarme, a decirme que lo hago todo mal. ¿Cómo desactiva el coordinador ese mecanismo de defensa? Pues mira, la desactivación de esa resistencia requiere un cambio de paradigma súper profundo en cómo se presenta la figura en el centro. El acompañamiento del que habla el texto no tiene, ningún matiz punitivo ni de persecución. No va buscando el fallo para el informe. Cero. No se trata de buscar el error para redactar un informe negativo o sancionar. La estrategia consiste en visibilizar primero las fortalezas del docente. El coordinador promueve una relación de, digamos, simetría y horizontalidad.
O sea, sentarse de igual a igual. Exactamente. En lugar de decir desde arriba, oye, estás explicando mal las fracciones, el enfoque es sentarse al lado del maestro, mirar los resultados de los alumnos y plantear, tenemos un reto con las fracciones en este grupo. ¿Cómo afrontamos este problema juntos? Claro, asume parte de la carga. Eso cambia todo. El coordinador se convierte en un aliado, no en un juez. Vale, de acuerdo. La teoría suena impecable, empoderar al docente, ser el puente. Pero vamos a la trinchera del día a día, ¿vale? Porque los centros educativos son un caos a veces. Ya te digo, un ecosistema muy complejo. Si el objetivo es empoderar, ¿qué pasa cuando un profesor llega agobiadísimo al despacho del coordinador y le exige que intervenga porque hay un conflicto enorme en su clase? O, no sé, le pide que le arregle un problema logístico súper urgente porque el proyector no funciona. Típica situación de viernes a última hora. Total. Si el coordinador tiene que ser ese eje articulador, ¿dónde está la línea roja? Porque si no hay límites, al final esa persona se convierte en el chico para todo. Pues por eso mismo, la delimitación de lo que no es este rol resulta tan vital como definir lo que sí es. El texto de Reyes Mora traza 4 líneas rojas, que son, vamos, en la práctica un ejercicio de pura supervivencia institucional y salud mental. ¿Cuál sería la primera línea roja entonces? La primera y fundamental, el coordinador no sustituye al equipo directivo. O sea, no le corresponde tomar decisiones de sanciones formales a los alumnos. Vale, no firma expulsiones. Exacto, ni tiene la representación legal del centro. Él asesora, diseña planes de mejora para la convivencia, pero la autoridad punitiva última siempre recae en la dirección. Es decir, si hay una infracción grave, una pelea en el patio, el coordinador puede analizar qué falló a nivel pedagógico o de mediación, pero no es el que aplica el castigo. Eso lo entiendo bien. Es separar la pedagogía de la penalización. Justo. La segunda línea roja, me parece fascinante y, oye, súper actual, no es el responsable único del bienestar socioemocional del centro. Uy, este tema hoy en día es crítico. Muchísimo. A ver, puede detectar que un alumno tiene un problema grave, que sufra ansiedad o que hay un posible caso de acoso y obviamente activa los protocolos. Pero, y esto es clave, el coordinador no es el terapeuta ni el psicólogo clínico del instituto. Claro, es que la carga emocional que arrastran los centros tras estos últimos años es brutal. Es inasumible para una sola persona. Y si un coordinador, que generalmente tiene formación pedagógica pero no clínica, asume ese rol terapéutico, pues no solo se desborda a nivel personal. Sino que es peligroso. Exacto. Entra en un terreno de negligencia profesional por falta de especialización técnica. No puedes tratar una depresión clínica con buenas intenciones pedagógicas. Totalmente de acuerdo. Esa es la consecuencia directa de no poner límites claros. Y bueno, la tercera línea roja va directa al problema que mencionabas antes del proyector. Ah, la logística. Eso es. El coordinador no asume tareas de logística pura que carezcan de conexión pedagógica. O sea, no está para gestionar el mantenimiento del edificio, ni las compras de folios, ni para arreglar el servidor del colegio. Aunque se lo pidan, por favor. Se lo supliquen, porque su tiempo y su atención son un recurso pedagógico de altísimo valor. Si gasta 2 horas arreglando una caldera, pues son 2 horas que no ha invertido en diseñar estrategias para reducir el fracaso escolar en primero de secundario. Y además, si cede y arregla la caldera, sienta un precedente malísimo. Al día siguiente le pedirán que cambie las bombillas de la sala de profesores. Tal cual, te conviertes en el conserje glorificado. ¿Entendido? ¿Y cuál es la cuarta línea roja? Pues la cuarta es que no es el árbitro de los dramas personales entre adultos. Uy, los salseos del claustro. Esos mismos. A ver, puede mediar si un conflicto metodológico entre 2 profesores afecta directamente a la convivencia del departamento o al aprendizaje de los alumnos. Claro, si afecta a la clase, sí. Eso es. Pero no está ahí para resolver problemas de afinidad personal o rencillas históricas en la sala de profesores, que todos sabemos que las hay. Sí, esas peleas que llevan enquistadas desde el 95. A ver, todas estas negativas suenan muy bien, pero decir que no en una institución donde absolutamente todo es urgente es, muy difícil. Es un arte, la verdad. ¿Hay alguna regla? No sé, alguna brújula para que el coordinador sepa cuándo aceptar ese marrón y cuándo delegarlo educadamente? Pues mira,
El documento nos regala lo que podríamos llamar la regla de oro del coordinador. Ante cualquier nueva tarea o crisis que aterrice en su mesa, tiene que hacerse una sola pregunta. ¿Y cuál es? ¿Esta acción fortalece directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje o simplemente llena un vacío de gestión que otra persona debería atender? Ostras, qué buena pregunta. Es que si la respuesta es lo segundo, su obligación profesional es señalar ese vacío y redirigirlo con claridad a quien corresponda, porque proteger su tiempo es proteger el núcleo de su misión educativa. Ya, es que si no proteges tu tiempo, no puedes proteger a los alumnos. Vale, sabiendo lo inmenso de las responsabilidades y teniendo clarísimas estas líneas rojas, vamos a ponernos en la piel de alguien que asume este cargo el día 1. Vale, imaginemos la escena. Entra por la puerta del centro. Los profesores le miran con cierta desconfianza. La dirección les exige resultados para ayer. ¿Cómo sobrevive esta persona sin que se la coman viva? Pues no es fácil. Ya, pero lo que me parece interesantísimo de Reyes Mora en su análisis es que no nos deja, flotando en la teoría filosófica, plantea una hoja de ruta sumamente táctica para los primeros 60 días. Y fíjate que es una hoja de ruta que sorprende precisamente por lo contraintuitiva que resulta, ¿no? Totalmente. Porque la inercia natural de cualquier líder que llega a un puesto nuevo es demostrar lo que vale de inmediato. Sienten la presión de justificar su sueldo implementando cambios la primera semana. Claro, el famoso llegar y cambiar los muebles de sitio. Exacto. Y el consejo del autor es diametralmente opuesto. Te dice, echa el freno, frena en seco, vamos a analizar por qué. Venga, vamos a ver las fases. Los primeros 20 días, la directriz es clarísima, escuchar y observar. Se prohíbe explícitamente proponer reformas y tomar partido en conflictos preexistentes. Es que a nivel psicológico hacer esto debe ser una tortura absoluta. Una tortura. Tienes a la dirección pidiéndote un plan estratégico, a los profesores quejándose en los pasillos de metodologías obsoletas, y tú te dedicas a observar. ¿Por qué es tan potente esta inacción aparente según el autor? Porque, y esto es clave, no es inacción, es cartografía. Mapear el terreno. Eso es. Durante esos primeros 20 días, el coordinador está mapeando la geografía emocional y política del centro. Las escuelas son ecosistemas complejísimos, con jerarquías invisibles. Totalmente. Siempre hay alguien que manda sin tener el cargo. Exacto. El coordinador necesita descubrir quiénes son esos líderes informales del claustro, aquellos profesores cuya opinión arrastra a todos los demás en las reuniones. Los influencers de la sala de profesores. Tal cual. Necesita entender los ritmos ocultos, las frustraciones que llevan años enquistadas. Es que si llegas el día 3 y propones una reforma radical sin haber entendido por qué las cosas se hacen de cierta manera, te estrellas. Te vas a estrellar contra un muro de resistencia pasivo-agresiva monumental. Soportar la ansiedad de no producir de inmediato es, en el fondo, una gran señal de madurez profesional. Claro, es tener visión a largo plazo. Y una vez que tienes ese mapa, pasamos a la segunda fase, del día 21 al 40. Aquí la indicación del documento es diagnosticar y priorizar. Ya empezamos a aterrizar las cosas. Sí, con toda esa información recopilada, elaboras un diagnóstico breve y me llama la atención que el texto insiste muchísimo en elegir solo 2 o 3 acciones de alto impacto. Nada de planes maestros de 100 páginas. Es que esos planes no sirven para nada. Supongo que es para alinear expectativas con la dirección y evitar, el síndrome de querer apagar todos los incendios a la vez, ¿no? Es puro pragmatismo, claro. Un plan de 100 páginas, seamos sinceros, acaba en el cajón de una mesa pillando polvo. Pero un documento de 2 carrillas con 3 objetivos clarísimos... ¿Algo concreto? Sí, por ejemplo, unificar los criterios de evaluación en matemáticas, reducir las incidencias disciplinarias en los recreos y crear un banco de recursos compartidos. Eso es manejable. Sí, eso se puede medir y cumplir. Y lo más importante, permite a la dirección saber exactamente en qué estás invirtiendo tu tiempo y medir tu avance real. Te da una red de seguridad. Tiene todo el sentido. Y así llegamos a la fase de acción real, que sería del día 41 al 60. Aquí ya toca entrar en las aulas. Y el consejo que da el documento me parece de una astucia política brillante. Sí, la estrategia de entrada. Exacto. Recomienda iniciar las visitas de acompañamiento con los docentes que sean más receptivos. Te dice no empieces con el profesor más resistente y gruñón del claustro. Ve donde eres bienvenido. ¿Cuál es la psicología detrás de esto?
Pues se basa en la teoría de la difusión de la innovación. A ver, si logras que los profesores más abiertos y dinámicos experimenten tu acompañamiento y vean que, oye, que no es una evaluación punitiva, sino una ayuda real, Que les quitas trabajo en el fondo. eso es. Ellos mismos se van a convertir en tus embajadores en la sala de profesores. Y cuando el profesor resistente escuche en el pasillo a un compañero súper respetado decir, oye, pues la reunión con el nuevo coordinador me ha servido para desbloquear un problema tremendo que tenía con los de segundo. Ah, claro, la resistencia se rompe sola. Exacto, comienza a resquebrajarse desde dentro. Genera sinergias positivas sin ir al choque directo. Qué inteligente, la verdad. Aún así, por mucha inercia positiva que generes, hay muros que, bueno, que son inevitables. El texto identifica la invisibilidad del rol como un desafío particularmente desgastante. Uf, ese es el gran fantasma de la profesión. Y esto me resulta fascinante y a la vez muy cruel, porque como gran parte del trabajo del coordinador todoterreno es preventivo, su éxito consiste en que las cosas no pasen. O sea, los problemas que evitas no hacen ruido. Nadie ve lo que no explota. Exactamente. Nadie te aplaude por el incendio que apagaste cuando era solo una chispa en el pasillo durante el cambio de clase. Si haces tu trabajo perfectamente, desde fuera parece que no haces absolutamente nada. Ese es el gran drama de todos los roles de articulación. La ausencia de crisis se percibe como pura normalidad, no como el resultado de un esfuerzo titánico por detrás. Claro, y eso es un peligro a la hora de pedir recursos. Un peligro real, porque cuando llega la hora de evaluar los presupuestos o las plantillas, alguien desde un despacho puede preguntar, oye, ¿para qué necesitamos pagar a este coordinador si aquí nunca pasa nada? Ya ves. Por eso, la recomendación táctica del texto de Reyes Mora es la documentación sistemática. O sea, deja rastro de todo. Todo. El coordinador debe llevar un registro meticuloso de sus intervenciones mediadoras, de las tutorías de apoyo, de las adaptaciones curriculares que ha supervisado. Hacer informes ejecutivos breves para la dirección no es un acto de ego, es que es una necesidad de supervivencia. Para visibilizar el valor real. Exacto, para justificar tu impacto en el ecosistema escolar y que no te borren del mapa. Y esto nos lleva a un riesgo derivado que me parece súper interesante, el aislamiento. Porque claro, al estar en esa posición de traductor, el coordinador es una especie de sándwich institucional. Un sándwich en toda regla, sí. Y ya no es uno más de los profesores de a pie, con los que, bueno, tomar café y quejarse de la dirección libremente, pero tampoco forma parte de la cúpula directiva, que toma las decisiones presupuestarias finales. Está como en tierra de nadie. Y te aseguro que en esa tierra de nadie hace muchísimo frío. Me lo imagino. La recomendación de Reyes Mora ante esto es no intentar sobrevivir en solitario. Un coordinador necesita, buscar activamente redes de apoyo externo, hablar con coordinadores de otros centros que enfrentan los mismos dilemas, buscar mentores con más experiencia que ya hayan pasado por ahí. Alguien que le entienda de verdad. Claro, porque no se puede sostener emocional y profesionalmente a 40 profesores y 400 alumnos si no hay nadie sosteniéndote a ti. Es física básica. Física pura, sí. Bueno, llegados a este punto, hemos desgranado la estructura, los límites, las tácticas de los 60 días, los mecanismos para sobrevivir al aislamiento. O sea, todo esto es técnica pura de gestión. Sí, la caja de herramientas. Pero lo que hace que el documento de Reyes Mora no sea un manual de recursos humanos más, es lo que vamos a tratar justo ahora. Aquí es donde la cosa se pone profunda de verdad. Sí. Él introduce una estructura de 20 componentes esenciales del rol en forma de pirámide. Y de repente, la voz del texto da un giro. Pasa de hablar de matrices de priorización a introducir conceptos como la vocación, la dignidad y, fíjate, la dimensión espiritual del acto educativo. Es un salto conceptual enorme. Lo es. Tengo que admitir que al leer dimensión espiritual en un documento sobre gestión escolar y normativas, pues me paré en seco, porque en la escuela pública o laica actual, hablar de lo espiritual a veces, genera cierto rechazo por asociarse estrictamente a lo confesional o religioso, ¿no? Es una reacción súper comprensible, la de frenar ahí. Pero la genialidad del texto reside precisamente en cómo articula esa dimensión. A ver, en la base de la pirámide de los 20 componentes tenemos la gestión curricular, el liderazgo pedagógico, la identidad institucional. Todo lo técnico, los cimientos. Exacto, todo lo duro.
Pero a medida que ascendemos por la pirámide, encontramos la ética profesional, la dignidad humana como fundamento absoluto y en la cúspide esa dimensión trascendente o espiritual, que él sustenta en valores humanistas y cristianos. Pero sin ser un panfleto. Cero panfleto. La clave metodológica aquí es que el coordinador, no abandona el nivel técnico para volverse un místico, de repente los niveles se integran completamente. Ya, pero ¿cómo se traduce esa integración en la práctica? Porque, a ver, suena muy elevado y muy bonito, pero ¿cómo aplico yo la dimensión espiritual cuando estoy revisando un calendario de exámenes trimestrales que simplemente no me cuadran el Excel? Pues mira, se aplica en el para qué de las acciones. Reyes Mora argumenta que esos valores invocados, o sea, el amor al prójimo, entendido como buscar genuinamente el bien del otro. Vale, el cuidado del otro. Sí, la dignidad absoluta e incondicional de cada alumno, independientemente de su rendimiento académico en mates, y el servicio desinteresado. Todo esto al final son lenguajes universales. No hace falta ser religioso para entenderlo. Exacto. No necesitas profesar una fe específica para entender que dejar fuera esta dimensión pues es entregar una visión súper mutilada de lo que es un ser humano. O sea, darle alma a la hoja de cálculo. Tal cual. Cuando estás cuadrando ese horario de exámenes, lo haces recordando que una mala planificación no solo descuadra un Excel, sino que genera unos niveles de estrés perjudiciales que atentan directamente contra el bienestar de unos adolescentes que están en pleno desarrollo emocional. Claro, les destrozas la semana y la salud mental. Exactamente. El detalle técnico, el Excel, cobra sentido profundo porque protege a la persona. Educar no es solo subir 3 puntitos en un indicador internacional de comprensión lectora para salir bien en el ranking. Educar es acompañar a una persona en su camino hacia su propia plenitud. Ostras, me quedo con esa idea de plenitud que destila el texto. Porque, fíjate, más allá del valor filosófico precioso que tiene esto, le veo una utilidad clínica brutal contra el síndrome de estar quemado. El famoso burnout. Eso es. Porque si tú eres un coordinador y te crees que tu trabajo es solo perseguir a la gente para que entreguen las programaciones a tiempo, pues al tercer año de pelear por lo mismo te hundes en el cinismo absoluto. Te quemas por completo. Pierdes el sentido. Pero si conectas esa tarea minúscula y súper burocrática con el crecimiento integral de seres humanos de carne y hueso, encuentras una fuente de resiliencia inagotable. O sea, el marco mental te cambia por completo. Es que te cambia radicalmente porque dejas de percibirte a ti mismo como un simple engranaje administrativo del Estado y te reconoces como un educador que sirve. El desgaste diario, las fricciones en los pasillos, la resistencia, todo adquiere una proporción diferente cuando está anclado a un propósito trascendente. La misión dota de significado a la rutina. ¡Qué gran verdad! Esa es la clave de todo el modelo. Entonces, vamos a ir aterrizando todo esto en el balance final. Porque hemos hecho el viaje completo. O sea, desde el puente mecánico que traduce normativas aburridas, pasando por los límites estrictos de salud mental, hasta llegar a esta visión tan humanista y espiritual. Un recorrido intenso, sí. Si tuviéramos que hacer, digamos, una auditoría externa para saber si este coordinador docente todoterreno realmente está funcionando bien en un colegio, ¿qué métricas miraríamos? O sea, ¿cómo sabemos que esto no es solo una idea bonita que queda bien sobre el papel? Pues mira, el impacto real, según este marco que hemos estado analizando, deja unas huellas muy concretas en la realidad. La primera métrica es, por supuesto, la mejora verificable en los aprendizajes. Que saquen mejores notas, básicamente. Bueno, que aprendan mejor, sí. Si la pedagogía en el aula mejora, el alumno aprende más y hay menos rezago escolar. Eso se mide. La segunda es la cohesión del equipo docente. El clima laboral. Eso es. Menos rotación de profesores cada año, menos bajas por estrés, menos conflictos enquistados en los departamentos. Y supongo que hay una tercera. Sí, la métrica definitiva, digamos, la joya de la corona del coordinador todoterreno. Y es súper contraintuitiva. Es la autonomía creciente de los profesores. Ostras, esa es la gran paradoja del rol. Totalmente. Porque claro, el verdadero éxito de un líder de este tipo no se da cuando el centro depende de él para respirar cada día. O sea, no se trata de crear una dependencia donde él sea el salvador indispensable. Al contrario, eso sería un fracaso del modelo. Exacto. El éxito ocurre cuando la escuela empieza a funcionar con una cultura de colaboración tan orgánica que el coordinador casi parece innecesario en el día a día. O sea, ha logrado distribuir su fortaleza. Ha inyectado capacidades colectivas en todo el sistema.
Es el triunfo de la influencia sobre el control directo. Un coordinador que opera desde este servicio profundo, con límites súper claros y un propósito firme, pues transforma el colegio en un ecosistema robusto. Un lugar vivo. Crea un lugar donde tanto los profes como los chavales sienten que sencillamente vale la pena ir cada mañana. Una escuela que se sostiene a sí misma, pero porque alguien invirtió el tiempo y el arma en tejer esa red invisible por debajo. Esa es la magia del rol. Y fíjate, pensemos en esto como idea final para llevarnos hoy y darle una vuelta. El mayor triunfo de esta figura se mide por su capacidad de empoderar a los demás hasta el punto de hacer que su propia intervención sea cada vez menos necesaria. Es un liderazgo súper generoso. Muy generoso. Y me atrevo a decir que este modelo trasciende por completo los muros de un instituto. O sea, si nos paramos a pensar en cuántos todoterrenos operan en silencio a nuestro alrededor, En muchísimos sitios. en las empresas, en los hospitales, dentro de nuestras propias familias incluso. Esas personas que absorben el impacto, que traducen el caos en orden, que lideran desde un servicio súper profundo y, bueno, hacen mejores a los demás sin reclamar nunca el foco de atención. Los pilares invisibles de la sociedad, básicamente. Exactamente. Reconocer su mecanismo, entender cómo lo hacen y, sobre todo, lo que les cuesta a nivel personal, cambia por completo nuestra perspectiva sobre lo que es el liderazgo real. Es un cambio de mirada imprescindible, la verdad. Y por ello, antes de cerrar nuestro espacio de hoy, creo que es de absoluta justicia hacer un reconocimiento explícito al origen de todas estas ideas. Por supuesto. Nuestro más profundo agradecimiento a Ramón Alfonso Reyes Mora. El rigor, la humanidad y la valentía enorme de su investigación sobre este coordinador docente todoterreno, pues oye, no solo han sido un mapa extraordinario para nuestro análisis de hoy, sino que dignifican y le dan palabras a la labor silenciada de miles de educadores en todo el mundo. Subscribo cada una de esas palabras. Gracias a ese trabajo tan minucioso de Ramón Alfonso Reyes Mora, hoy comprendemos de forma muchísimo más nítida el corazón mismo, ese motor invisible que hace latir a nuestras escuelas cada día. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.